no se vierten tan directamente en el agua, sino al ambiente en general, al suelo, al aire, pero bueno, eventualmente también contaminan el agua. Igual, como hemos hablado de todos los contaminantes, pues no es que exclusivamente estén contaminando un solo sitio. Pero bueno, vamos a ver aquí este grupo de contaminantes. Y bueno, estos son los que vienen, así viene clasificado en el programa Contaminantes del Agua, agentes biológicos, metales pesados. Viene ahí metales pesados o metaloides, algo así, metales, compuestos orgánicos, compuestos halogenados, grasas y aceites. Bueno, vienen en compuestos halogenados PCBs, dioxinas y furanos, grasas y aceites, jabones y detergentes, plaguicidas, contaminación térmica, contaminación por petróleo, ácidos y álcalis. Vamos a ver hoy algunos de estos. Bueno, voy a empezar con algunos datos de la contaminación biológica. Fundamentalmente, la contaminación biológica tiene como fuente excremento humano o de origen animal y, bueno, está asociada con pues con las características de desplazamiento humano, básicamente. Entre más urbanizado esté, es menos o más difícil que el agua esté limpia. Los desechos orgánicos de esta naturaleza fácilmente alcanzan el agua y como estamos habituados a desecharlo, pues tienden a contaminar el agua. De procedencia humana o de procedencia también de algunos animales. Esos desechos, esos excrementos, van a llevar una gran cantidad de microorganismos que cuando hablamos de contaminación biológica, fundamentalmente a eso nos referimos, a la proliferación de microorganismos. En especial, la problemática aquí en especial es de esos microorganismos patógenos que son capaces de causar distintas enfermedades en las personas que entran en contacto. Bueno, aquí se mencionan alergias, diarrea, tifus, cólera, son algunas de las enfermedades producidas por patógenos. Bueno, hay otros tipos de microorganismos que se les conoce como oportunistas que realmente no se clasifican como patógenos, sino que más bien, dependiendo de las condiciones de las personas que entran en contacto con ellos, pueden desarrollar enfermedades. Por ejemplo, en personas que tienen un sistema de defensa reducido por alguna condición, cualquiera que sea, estos microorganismos que están proliferando en el agua, aunque de origen no sean patógenos, sí pueden desencadenar una enfermedad en estas personas. Los principales agentes biológicos contaminantes son bacterias, también hay virus, también hay protozoarios, de hecho hay de otros tipos también, hongos o helmintos, también llegan a encontrarse como contaminantes, nematodos, como contaminantes biológicos. Estos son los más importantes: bacterias, virus y protozoarios. Entre las bacterias, pues la más abundante a lo mejor es Escherichia coli, pero hay Salmonella typhi y otras salmonelas, otras especies de salmonela también suelen ser abundantes como contaminante biológico. Shigella, diferentes especies de Shigella, Vibrio cólera, Yersinia enterolítica, Pseudomonas aeruginosa. También, pues, cada una de ellas tiene sus características, su propio ciclo de vida, sus
características de producir enfermedad, por ejemplo, el cólera, y bueno, cada una de estas también tiene sus características, es producida por Vibrio cólera. La fiebre tifoidea por Salmonella typhi. Paratifoidea es otra especie de Salmonella, Paratifi. Shigelosis, está Shigella, las especies de Shigella. Diarreas en especial, bueno, pseudomonas, pero en especial E. coli es la que siempre se le echa la culpa de diarreas. Y, y dentro de esas especies, además, hay cepas con diferente naturaleza de virulencia. Hay algunas que son muy, muy agresivas dentro de las de E. coli. Entre los virus que también se transmiten por el agua contaminada está el de la polio, el virus de la hepatitis, hay varios enterovirus y el rotavirus. Y pues las enfermedades que producen son diferentes tipos de hepatitis, poliomielitis, que ingresa por vía oral en agua contaminada, y en general gastroenteritis, en especial estos rotavirus que actualmente están como circulando muy especialmente. Y entre los protozoarios, la más mencionada siempre, la que produce efectos a nivel mundial, es la entamoeba histolítica, pero hay otros protozoarios, Giardia lamblia o diferentes especies de Giardia, también diferentes especies de Cryptosporidium, Giardiasis, producida por Giardia, y Amibiasis por la entamoeba. Estos son pues algunos de los contaminantes biológicos que vamos a mencionar. Y bueno, considerando esta su principal fuente. En el agua, pues se vierten residuos de todo tipo. Por eso podemos encontrar, y lo vemos en la lista del programa, una gran diversidad de sustancias, ahora incluso agentes biológicos que se desarrollan fácilmente. Por ejemplo, entre los agentes biológicos también es importante destacar algunos vectores. Ya hemos hablado, cuando hablamos de los plaguicidas, los mosquitos y ácaros, otros insectos, que son vectores que transmiten enfermedades, que transmiten parásitos. A lo mejor los parásitos, en ese caso, esos protozoarios no están directamente desarrollándose en el agua, pero en especial los mosquitos, el mosquito anófeles, que es transmisor del Plasmodium vivax, que es el bueno, Plasmodium vivax, ahora se le llama Plasmodium malaria, es el que transmite la malaria. Ese mosquito necesita el agua y necesita que el agua esté en ciertas condiciones para poder desovar y ahí que se generen sus larvas. Bueno, también, pues todas esas condiciones de contaminación, podría ser también una contaminación biológica, el desarrollo ahí de los mosquitos. Luego hay campañas a nivel nacional para evitar la acumulación de agua donde pudieran desarrollarse esos insectos que transmiten enfermedades. Hablamos de la malaria, pero pues está el chikungunya y otros que pues más han proliferado en México. Entre aquí, bueno, también están los metales pesados. Ya habíamos hablado de metales pesados. Aquí nada más dejé uno pendiente para hablar de la contaminación en el agua. En realidad, pues los metales y todos los desechos van al suelo primero y luego escurren, se lixivian, van hacia el agua. Aquí, pues la contaminación con metales pesados en el agua
esto de que se menciona aquí de la excavación de pozos más profundos cada vez para tener el abastecimiento eh, continuo de agua, el necesario en la población, pues ha hecho que se tengan que recuperar agua de pozos profundos. Si normalmente en condiciones más naturales, los metales pesados se encuentran en capas más profundas, pero con toda esta movimiento necesario de las aguas, ha acarreado también los metales desde capas más profundas hacia la superficie, contaminando el suelo y pues con los pozos contaminando directamente el agua. Algunos de los metales que vamos a ver también pues son utilizados en diversos procesos y procesos industriales y son como, bueno, ya está muy regulado, pero sí durante la historia han sido desechados directamente en el agua, por eso lo mencionamos aquí. Y bueno, los fluoruros que están como incluidos ahí en el programa con el mismo rubro, pero realmente no son ni metales ni son metaloides tampoco, son sales, los fluoruros, sales de flúor, que vamos a hablar de ellos. Vamos a hablar en este apartado del mercurio, no porque especialmente esté en el agua, por ahí hay una ruta de biomagnificación que es importante, que siempre es como el ejemplo de las sustancias que se biomagnifican y el ejemplo está en el agua, por eso lo coloqué aquí en este apartado. Es un metal líquido, es volátil a temperatura ambiente, entonces pues es muy fácil que pase al aire y que la vía de exposición no necesariamente sea a través del agua, sino bueno, como punto de exposición el agua, sino puede ser el aire a través de estos vapores e ingrese por vía respiratoria o en los alimentos en esa biomagnificación o directamente a través de la piel. Bueno, estos otros detalles, pero ahorita nos van a hablar, aquí tenemos el mercurio que tiene estos estados de oxidación, se encuentra como mercurio metálico con estado de oxidación +1 y +2. Hay compuestos orgánicos e inorgánicos, siendo los orgánicos los compuestos más tóxicos, son los que son más fácil de que ingresen a la cadena trófica, se bioacumulan, se biomagnifican. Es por eso que son también más tóxicos. Pero de esto nos van a hablar con más de detalles Victoria Elizabeth Vargas Andrade y Brenda Flores Calderón. Sí, maestra. Ahí están, bien. A ver, sí. Estamos, maestra. Oye, Brenda, adelante. Bueno, nosotros les vamos a hablar del mercurio. Sus propiedades físico-químicas, el mercurio es representado como Hg y su número atómico es de 80. El mercurio es un metal color plata y se encuentra en estado líquido a temperatura ambiente. Este no tiene olor, es un mal conductor de calor, produce vapores tóxicos cuando se calienta y bueno, su punto de fusión es de -38.87, su punto de ebullición es de 357.72, su peso específico es de 16.6 gramos sobre centímetro cuadrado. Y bueno, el mercurio, evapora muy fácil y se encuentra en diferentes formas, ya sea en forma elemental o metálico, en forma inorgánica o inorgánica. Y estos niveles o formas difieren por su grado de toxicidad y los efectos que pueden llegar a tener sobre los sistemas nerviosos, inmunitario, la piel, pulmones, etcétera. Y siguiente, maestra. Bueno, su ruta de exposición es por el consumo de pescado o mariscos. Estos porque pues consumen
el metilmercurio, que es la forma orgánica del metal, y también es por inhalación en forma de vapor, y esto por procesos industriales. Los trabajadores son los que, pues, son los más dañados. Y en términos generales, los dos grupos más vulnerables de los efectos del mercurio son los fetos, esto por el consumo, pues, de alimentos que tengan el mercurio por la madre, y las personas que practiquen la pesca, por lo mismo de que se encuentra muy presente en el mercurio. Bueno, y los mecanismos de toxicidad son, pues básicamente se dividen en tres: ingestión, por la piel y por inhalación. Por ingestión la absorción es muy pobre. En la piel pues absorbe un 6%, y por inhalación es como la mayor vía de absorción, es el 80%. Y bueno, su mecanismo, pues el metilmercurio es el que se une a los grupos sulfidrilo de las proteínas, es como se absorbe. La distribución se distribuye unido a los eritrocitos, ya también atraviesa y altera algunas barreras hematoencefálicas y placentarias, como bien decía mi compañera, que afectaba a los fetos de esa manera, penetrando en esa barrera placentaria. Y se acumula en los nervios periféricos, cerebro, como riñón y testículos. La biotransformación se da en sangre y tejidos. Y la eliminación se da por vía renal, de forma mercúrica. Tiene una duración de 60 días. Y pues ahí se ve como el mecanismo que hace, por las vías que ingresa, el depósito en la sangre y la excreción. Siguiente, por favor. Los efectos adversos. Pues afecta principalmente el sistema nervioso central, y la intoxicación aguda pues es como la intoxicación más leve que hay, pero se da por ingestión de grandes cantidades de mercurio y también por contacto cutáneo y si se inhalan vapores. Los síntomas son gastrointestinales, respiratorios y neurológicos. La intoxicación subacuda es por el resultado de una intoxicación medicamentosa y se caracteriza por nefritis, alteraciones digestivas, estomatitis, enteritis y alteraciones cutáneas. La intoxicación crónica, o también llamada hidrargirismo, es por un contacto prolongado de los vapores. Se divide en tres: es el mercurio elemental y orgánico, y eso es tóxico para el sistema nervioso central. También el mercurio inorgánico, que es corrosivo, y el mercurio orgánico, teratogénico. Y pues tiene una primera fase por anorexia, cefalia. Bueno, esos son los síntomas: vértigo, insomnio, dolores en los miembros y masticación dolorosa. Se dan alteraciones digestivas como náuseas, vómitos, diarreas, cialorrea, gingivitis, ulceraciones en mucosa bucal y un sabor metálico. Las alteraciones oculares son reflejo pardo en el cristalino. Y pues los efectos teratogénicos que tiene, mutagénicos y cancerígenos, es, bueno, los de atravesar la barrera placentaria es mutagénico y no se ha demostrado que tenga una acción cancerígena. Y esas son las bibliografías. Muy bien. Aquí cuando hablamos de esto, básicamente es la toxicocinética, ¿no? Cómo se da el movimiento. Y tiene eso sí es importante, un tiempo de semivida. Vamos a ver después otros compuestos que tienen pues mucho más. 60 días es mucho, pero hay algunos otros que duran años en el organismo.
Esta es lo que les decía y por lo que es importante en el agua esta imagen, de que, bueno, por diferentes, en especial algunos fuentes antropogénicas, aunque también algunas fuentes naturales, como lo mencionan aquí sus compañeras, el mercurio llega al agua y aquí se produce el metilmercurio, que decíamos es un compuesto orgánico el que es más tóxico y se ingresa a la cadena trófica. Por ahí habíamos visto ya una imagen de cómo pues es más riesgoso comer estos pescados depredadores mayores. Por ejemplo, este podría ser un tiburón, una trucha, un salmón, y este que come aquí el plancton o el krill. Pues va a existir un mayor riesgo si consumimos este pescado porque va a acumularlo mucho más. Es uno de los metales en los que se ha comprobado esta biomagnificación. Y sí, pues hay diferentes fuentes de origen del mercurio que pueden contaminar el agua. Por eso lo incluíamos aquí, por esa importancia en esta ruta de exposición. Aquí, la ruta de exposición, pues es si es la contaminación directamente en el agua y pudiera haber una contaminación si nos metemos a bañar o tomamos directamente el agua, pero incrementa el riesgo por consumo de los peces mayores, que es lo que comentaban sus compañeras. Muy bien, bueno, aquí el hidrargirismo, que es el nombre o como se le conoce a la intoxicación con mercurio. Muy bien, pues eso básicamente era lo que queríamos resaltar. Como ven, pudiéramos haber incluido este metal junto con los otros. De todos modos, los otros metales también contaminan el agua, indirectamente contaminan el agua. Entonces, pero ya, bueno, lo vamos a dejar en esta parte. Aquí es que ha habido así como la confusión, pero más bien cuando me refiero me he referido al mecanismo de toxicidad, y es que en un principio no lo aclaramos, pero me he referido al mecanismo de toxicidad como sinónimo de mecanismo de acción. Y más bien aquí lo que comentaron sus compañeras era como la toxicocinética, que también es importante, cómo se mueve en el organismo, cómo se elimina y cuánto dura dentro del organismo, eso también es importante. Aquí, pues nada más, el mercurio se une a los grupos sulfidrilo, carboxilo, amida, fosforilo, que son grupos que forman parte de las proteínas, forman parte de algunos aminoácidos. En esos aminoácidos, en especial, tiene afinidad el mercurio, por ejemplo, sustituye a este grupo sulfhidrilo y entonces le resta funcionalidad a la proteína. Ese es el principal mecanismo de toxicidad que se le conoce, o mecanismo de acción del mercurio. Y bueno, hasta aquí con el mercurio. Gracias, Brenda y Victoria. Y ahora vamos a hablar de los fluoruros. Ahí en el programa viene como metales y metaloides. Ha faltado hacerle una corrección porque, bueno, los fluoruros son sales, como ahorita nos van a explicar sus compañeras. Primero va a hablar Claudia Samantha Díaz de León Gutiérrez. Sí, maestra. Adelante, Claudia. Los fluoruros son propiamente compuestos binarios o sales de flúor combinados con otro elemento. Entre ellos se encuentra el fluoruro de sodio y el fluoruro de calcio. Normalmente son encontrados en el agua y en la tierra. De igual manera se encuentran en ciertos productos de higiene bucal. Entre sus propiedades físico-químicas es tóxico para el hombre y otras especies de animales, pero tiene una gran acción contra los ascaris del cerdo, siendo tolerado por esta especie. Sus propiedades oxidantes o reductoras son muy débiles, son inertes a compuestos químicos orgánicos y a muchos ácidos, no son inflamables ni reaccionan rápidamente al agua o al aire.
Como toxicidad aguda, la dosis mínima tóxica es de 5 miligramos por kilogramo de peso y su dosis letal es de entre 32 y 64 miligramos por kilogramo. Y la toxicidad crónica provoca fluorosis dental o la ingesta de flúor al día de 2 milímetros por litro en periodo de formación del diente, y la fluorosis esquelética es una ingesta de 10 a 25 miligramos al día por periodo de años. Siguiente, por favor. Tiene dos rutas de exposición. Como ya dije, normalmente se encuentra en el agua, pero también llega a encontrarse en la tierra. En el agua la consumimos de manera embotellada, con suplementos orales o en alimentos que se riegan con esa agua. De igual manera, al encontrarse en el agua, se encuentra en animales acuáticos, y la ingesta de esos animales, como el pescado, el salmón o eso, nos hace que lo consumamos. Se absorbe rápidamente en la mucosa del intestino delgado y del estómago por difusión. Este va a pasar por la sangre y se distribuye en los tejidos, depositándose en los tejidos duros, pero se puede eliminar por vías de excreción como la orina. Y la vía tópica es cuando cuando los fluoruros se encuentran en geles o en barnices o en ciertas pastas. Actúan principalmente en el esmalte recién erupcionado en las zonas más porosas de los dientes, las cuales están menos estructuradas. Siguiente, por favor. Bueno, en el mecanismo de acción, mecanismo de toxicidad, los fluoruros van a entrar al cuerpo, ya sea de manera tópica o sistémica, y se van a encontrar en la mucosa gástrica del intestino delgado. Se almacena un 50% de los fluoruros que entran y se absorbe en una totalidad del 100%. Cuando pasan al plasma, se divide tanto en huesos o dientes y en otros tejidos, y se va a excretar solamente el 50% por heces, sudor, saliva o riñones. Los fluoruros inhiben la desmineralización, inhiben la actividad bacteriana y favorecen a la remineralización. Siguiente. Entre algunos efectos adversos se encuentran las manchas en los dientes, aumento excesivo de saliva, fluorosis dental, dolor de estómago, fluorosis ósea, vómito, sarpullidos, diarrea, debilitamiento, temblores o crisis convulsivas. Esto cabe destacar que es cuando se ingiere una alta cantidad de estas sustancias. Ya, eso sería todo. Muy bien, gracias Claudia. Sí, aquí, bueno, también es un poco la toxicocinética, ¿verdad? Aunque acá sí mencionas algo del mecanismo de acción, bueno, al menos las acciones, inhibe la desmineralización, la actividad bacteriana. De hecho, por eso se aplican en los dientes. Acá también algo importante es que la mayoría o la mayor parte del flúor que está acumulado en los dientes ingresa por vía sistémica. Entonces, aunque se aplique directamente, pues es poco lo que alcanza a... tiene que estar poroso, por aquí lo mencionabas, tiene que ser el diente estar lo suficientemente poroso para que pueda ingresar y acoplarse a la estructura. Y bueno, se aplica como para darle dureza. De hecho, pues es importante el flúor en esa dureza. Entonces, sí cumple con funciones fisiológicas, se acumula en tejido calcificado, tejidos duros, dice aquí, en tejido calcificado, y cumple con funciones fisiológicas, pero en exceso es muy fácil que produzca efectos adversos. Acá entre los efectos que mencionabas, Claudia, por ejemplo, esta fluorosis dental o fluorosis ósea es más como efecto adverso o efecto toxicológico crónico por administración continua. Eso sucede, o estas manchas en los dientes,
son comunes en personas que han estado tomando agua con exceso de flúor o muy fluorada durante mucho tiempo. Y es muy difícil que el flúor se retire. Los dientes sí están como más duros, más resistentes, pero tienen esas manchas, son manchas grisáceas que no se eliminan, pues no están, forman parte ya intrínseca del diente. Le dan algunas características de mayor dureza, a lo mejor mayor resistencia a la acción bacteriana, pero estéticamente no son buenas. Esos son efectos como a largo plazo por uso continuo de estas aguas. Aquí hay algunos de los efectos que menciona: dolor de estómago, diarrea, esto, vómito. Esos sí serían como por ingestión aguda de un exceso de flúor. Y pues hay parámetros también, a lo mejor faltaría un poco investigar eso, pero límites máximos permitidos de flúor en el agua, en el agua de consumo, para que pues no haya estos problemas. Pero bueno, está bien. Bien, gracias, Claudia. Ah, sí, maestro, lo de los límites de agua, sí lo investigué, y se supone que tienen 1.5 miligramos sobre el litro, es lo que se tiene destinado por la OMS. Miligramos por litro. Es un parámetro, casi a veces es como difícil aprendernos esos valores, pero bueno, es bueno tenerlo así a la mano: 1.5 miligramos por litro para agua de consumo humano, ¿verdad? Porque esos valores también depende del uso que se le vaya a dar, pero es importante considerarlo. Todas las aguas embotelladas deben estar más controladas. Aquí que consumimos tanta agua embotellada, debe de tener un control muy estricto de estos niveles. Y ese es por la OMS. Y más o menos luego lo de aquí la Semarnat, que es la que se encarga de establecer estos límites, a veces se basa en esos valores internacionales, en especial con el valor de la OMS. Muy bien, gracias, Claudia. También de fluoruros nos va a hablar Diana Puy Valderrama. Sí, aquí estoy. A ver. Bueno, me tocó el mismo tema que mi compañera, que es fluoruros, que son y pues sus propiedades. Los fluoruros son compuestos químicos que contienen flúor, un elemento halógeno que se encuentra naturalmente en los suelos y agua. Son la producción de aluminio, la fluoración del agua y la fabricación de productos. Diana, como que se perdió el sonido. ¿Ya me escuchan? Ahorita sí, te oí la primera parte y ya luego. A ver. Ok, bueno, voy a empezar. Sí. Otra vez. Bueno, ¿qué son y sus propiedades? Los fluoruros son compuestos químicos que contienen flúor, un elemento halógeno que se encuentra naturalmente en los suelos y aguas. Son importantes sustancias químicas industriales con diferentes usos posibles. Los usos más comunes son la producción de aluminio, la fluoración del agua y la fabricación de productos fluorados para los dientes, como las pastas de dientes. Generalmente son incoloros. Los diferentes compuestos de flúor son más o menos solubles en agua y pueden ser sólidos, líquidos o gases. Siguiente. Su ruta de exposición puede ser son 3 opciones, las más comunes, que es la población general, puede estar expuesta a fluoruros en el aire, alimentos, agua potable y suelos contaminados. Por ejemplo, aquí en Aguascalientes es muy alto el nivel de flúor en agua, es por eso que se tiende a tener fluorosis dental. Las personas que viven en comunidades con agua fluorada o agua con niveles de fluoruro normalmente altos pueden estar expuestas a niveles más altos de estas sustancias. Y las personas que trabajan o viven cerca de industrias donde se usan sustancias que contienen fluoruro pueden estar expuestas a niveles más altos.
Sus mecanismos de toxicidad, pues la dosis mortal promedio es de 4 a 5 gramos, prefiere considerarse entre 5 miligramos por kilo de fluoruro ingerido, inhibe los sistemas enzimáticos y enlaza el calcio necesario para la actividad sistemática y hay tetania. Siguiente. Los efectos adversos, bueno, cuando una sal del fluoruro concentrada entra en contacto con la piel o mucosa, produce quemaduras, ulceración y necrosis. Náuseas o vómito si es de forma excesiva, produce hiperpotasemia, perdón. En los adultos con exposición crónica se observan alteraciones del esqueleto, el sistema nervioso y otras vísceras. Las lesiones del esqueleto son osteoclásticas y osteocleráticas, observándose condensación, reabsorción ósea, periostititis y endocititis con calificación, descalcificación y osificación del sistema cartilaginoso. También puede producir algunos trastornos neurológicos que pues, son secundarios a las alteraciones esqueléticas, que incluye la radiculitis por compresión, síndromes dolorosos y acroparestesias, en algunas ocasiones mielopatías como paraplegias hepáticas y defectos sensoriales. Y ya es todo. Y ya estuvo muy bien. Muy bien, gracias Diana. Aquí también, bueno, aquí a lo mejor te faltó comentar este nivel en plasma de, aunque no tiene unidades, concentración típica de flúor en plasma, ingestión pequeña del iodo. Más bien esta es como la toxicocinética, ¿no? Cómo se va, sí, va disminuyendo. Sí, de una manera muy general. Ajá, sí. Aquí, bueno, según también, pues tiene un máximo después de una hora de la exposición, un máximo de absorción, un máximo de nivel plasmático. Y aquí sí, serían el mecanismo de toxicidad, mecanismo de acción, inhibe sistemas enzimáticos, aunque pues puede ser diversos mecanismos enzimáticos, faltaría tal vez especificar algunos, pero está bien con esto. Y esto también de que enlaza al calcio, que es por lo que tiende a depositarse en ese tejido, pues en calcificación, atrae el calcio y lo hace más resistente. Eso en huesos y en tejido osificado, pero ese mismo mecanismo puede estar afectando otros sistemas que también requieran calcio, lo va a enlazar y entonces se puede producir otros efectos diferentes. Y bueno, sí es importante lo que mencionabas de aquí en algunas zonas, sobre todo en las comunidades, y es que es donde se consume como el agua más de pozos, donde no se tiene tanto control. Y se han hecho estudios diversos, pero todavía como que la cultura de estar tomando agua directamente del pozo está muy arraigada y el agua no es tan de buena calidad. Pues yo creo que sí es bueno tomar agua directamente, pero que tuviera la calidad que se requiere, ya sea los límites establecidos por la OMS o por la Semarnat. Se tiene que decir esta agua no se puede tomar porque no cumple con los estándares. Bien, muy bien. Fluoruros, Diana. Gracias, Diana. Gracias. Y ahora vamos a hablar de otros compuestos diferentes. Son compuestos orgánicos y nos va a hablar Cindy Damara Anaya Madrigal de los bifenilos policlorados. Sí, maestra, aquí estoy. A ver, adelante, Cindy. Bueno, sus propiedades fisicoquímicas son que son como tipo aceitosos y son líquidos, no tienen olor y es como su coloración es amarillo claro.
Llegan a tener olor cuando se mezclan con otras sustancias. Y no son naturales, todos son creados por el humano. Y pues eso. Espera, es que estoy en el teléfono y casi no veo. Ya. Su estado físico es líquido, como les decía, que es como aceitosito, entonces su densidad es un poco más baja. La solubilidad en agua es muy baja, pero en aceites y solventes llega a ser alta. Sí es bioacumulable, solo es inflamable cuando llega a temperaturas muy altas. Es algo volátil y no es tan conductible. Siguiente. Bueno, se puede, una persona o un animal se puede exponer a estos compuestos por medio de alimentos contaminados, de aire contaminado o por vía dérmica cuando están en constante contacto. Las principales fuentes por medio digestiva son por la dieta, puede ser en el pescado, que están en lagos o ríos contaminados, y la carne o los productos lácteos. También en el aire, cuando se respiran, por ejemplo, cuando están en una fábrica o algo así, pueden entrar por medio de de la nariz y pasar a los pulmones, y después de los pulmones se alojan en la corriente sanguínea. Y vía dérmica es cuando son personas que trabajan en estas fábricas y están en constante contacto con estos compuestos. Siguiente. Ok. Algunos BPCs pueden ser transformados a otras sustancias y se relacionan como metabolitos. Y estos metabolitos pueden abandonar el cuerpo por medio de las heces, y otros pueden permanecer en la grasa o hígado durante meses. Llegan a ser carcinógenos y, como les decía, se llegan como van por la corriente sanguínea, pueden producir aberraciones cromosómicas y generar algunos tipos de cáncer. Listo. Bueno, llegan a ocasionar acné, sarpullido, irritaciones en la nariz, pueden llegar a ocasionar efectos en el sistema nervioso periférico, incluso como depresión, malestares gastrointestinales, efectos adversos del sistema digestivo, como es también por vía respiratoria, problemas en los pulmones, como se va por el corriente sanguíneo, alteraciones en la sangre y en el hígado. Y pues esto puede provocar, o sea, en general, como mucha fatiga. Y pues sí, puede inhibir la actividad de algunas enzimas y también de algunos genes y proteínas que regulan procesos en las células. Entonces, como alteran estos procesos apoptóticos, detonan los tumores y cáncer. Y pues creo que eso es todo. Bueno, los ahorita vamos a tener otra presentación de lo mismo. Sí, aquí básicamente estamos viendo como una vía de exposición principal que nos menciona Cindy, las vía aérea como un contaminante aéreo, pero sí vamos, pues también, sobre todo a nivel industrial, y es una de las sustancias, esta sí tiene aplicaciones, o sí ha encontrado aplicaciones, o se utilizan algunos de los bifenilos, sí tienen aplicaciones, pero sí son de origen completamente antropogénico. Antes de manera natural, estos son contaminantes que no se encuentran. Y sí es una ruta de exposición muy importante la vía aérea, pero también pues lo vamos a encontrar que la industria vierte sus desechos y contamina el agua. Por eso lo incluimos aquí también
es un contaminante del agua, aunque una vía importante sea más bien porque está contaminado el aire con estos bifenilos policlorados. Bueno, vamos a ver, gracias Cindy, vamos a ver también qué nos dice Ivonne Martínez Guerrero de estos. Sí, hola. Hola, adelante Ivonne. Bueno, también me tocó los bifenilos policlorados. Siguiente, por favor. Bueno, los bifenilos policlorados, por sus siglas BPC o en inglés PVC, se encuentran dentro de los contaminantes persistentes, que son los contaminantes ambientales de mayor trascendencia a nivel mundial, siendo este uno de los 12 más nocivos fabricados por el ser humano. No se conocen fuentes naturales de BPCs en el ambiente y se fabrican sustituyendo de 1 a 10 átomos de cloro en la estructura del bifenilo, llegando a producir hasta 209 compuestos diferentes que son denominados congéneres. Estos tienen una estabilidad química, térmica y biológica muy alta. Tienen también baja presión de vapor, altas constantes dieléctricas, baja solubilidad en agua, pero alta en solventes orgánicos, no son biodegradables, son persistentes en el medio ambiente, son líquidos, viscosos, incoloros o de color amarillo pálido con un ligero olor a hidrocarburos. Son termorresistentes a 850 grados centígrados aproximadamente y no son inflamables. Se utilizan en líquidos hidráulicos y en materiales de transferencia de calor. Antes se utilizaban en transformadores y condensadores eléctricos debido a sus propiedades estables, por lo que la fuente de contaminación puede ser por fugas en equipos que aún están en uso o por el desecho inapropiado de los equipos que ya son obsoletos, porque incluso en algunos países ya se prohibió su uso, pero pues todavía se siguen utilizando algunos con estos componentes. Siguiente, por favor. Bueno, la ruta de exposición. La fuente de emisión son de origen antropogénico por vertederos, descargas ilegales, disposición de productos que los contienen, como dije anteriormente. En el transporte y destino es por agua, que son de vertederos o descargas ilegales, por aire, por los usos de equipos con BPCs en espacios cerrados o por constante uso, suelo, vertederos y organismos vivos que se van bioacumulando y biomagnificando. La movilidad se da por absorción, que es la liberación en el suelo, la lixiviación, aquellos congéneres con cloración alta, y la volatilización, que disminuye a medida que aumenta la cloración. La persistencia es mayor a medida que aumenta el grado de cloración. Bueno, el proceso ecológico de contaminación se inicia por el transporte de los PCBs por el aire, suelo y agua. De esta manera llega hasta los mares hasta encontrarse con el plancton, invertebrados, pasa por los peces, los pájaros, los mamíferos, hasta llegar a los humanos. Pues esto es la biomagnificación a través de los eslabones de la cadena trófica. Y ya, la siguiente, por favor. Bueno, el mecanismo de toxicidad. Estos contaminantes pueden entrar al cuerpo a través de los pulmones, la piel y por ingesta. Después de su absorción, circulan por todo el cuerpo y se almacenan en los tejidos grasos y en una variedad de órganos. El mecanismo de acción descrito para los BPCs es por medio de la activación del receptor aril hidrocarburo, un factor de transcripción citosólico dependiente del ligando. Los BPCs actúan como ligandos y son lipofílicos, por lo que entran a la célula y llegan al núcleo para unirse al ADN, lo cual altera su transcripción de genes específicos y provocan alteraciones genéticas que conducen a cambios en los procesos y funciones celulares. También interfieren con la producción y la regulación de hormonas esteroides y tiroideas al actuar como antagonistas o agonistas de los receptores hormonales, afectando así a la función reproductora. Siguiente, por favor. Y entre los efectos adversos, pues se han reportado efectos dermatológicos, alteraciones sobre el sistema inmunológico, reproductivo y endocrino, actuando como disruptores endocrinos. Y se ha determinado que posiblemente son carcinogénicos.
Entre los efectos de contacto tenemos enrojecimiento y dolor por contacto con la vista, hipersecreción de las glándulas lacrimales, conjuntivitis, sequedad en la piel, enrojecimiento, acné, irritaciones cutáneas, hiperpigmentación. En el sistema nervioso, dolor de cabeza, vértigo, depresión, nerviosismo y fatiga. Y en el aparato reproductivo, deformaciones en el recién nacido, bajo conteo de espermas, alteraciones del tamaño normal de órganos reproductores. Y también se dan desórdenes en el sistema circulatorio, anemias e hiperleucocitosis. Y además de que es carcinogénico. Y sería todo. Muy bien, Ivonne. Bueno, algo que aquí entre las características y esto de la ruta de exposición, todas esas características pues lo hacen especialmente tóxico, un tóxico ambiental. Aquí está su estructura química, son dos fenoles unidos por un enlace. Y además tiene cloruros, que entre mayor sea el número de sustituyentes, esto hace la molécula menos fácil de que se degrade, más estable, aumenta su estabilidad. Y entonces son persistentes. Y entre mayor número de sustituyentes de cloruro, pues van a ser todavía más persistentes. Esa es una característica importante. Es mayor la persistencia en la medida que aumenta el grado de cloración. Esto de la absorción, más bien se refiere a la poca movilidad. Cuando se absorbe al suelo, quiere decir que se adhiere a las partículas del suelo, y mientras esté adherido no se va a mover tanto. La movilidad se da, esto sí, por la lixiviación, que es el arrastre por el agua, y es mayor en estos que tienen alta cloración, son los que más se mueven. Y la volatilización, que es al contrario, disminuye en la medida que aumenta la cloración. Y aquí sí, bueno, estamos hablando de que estos compuestos persistentes, móviles, muy tóxicos, pueden estar en agua, aire y suelos. Y esto que pues también es una característica de toxicidad, la bioacumulación, que podemos estar consumiendo un poco diariamente sin que se noten los efectos, pero a lo largo de la vida se va a ir acumulando, produciendo esto, incrementando la toxicidad. Y la biomagnificación, que es este ingreso, como viene aquí en el dibujo, el ingreso a la cadena trófica, y cómo por lo que consumimos, como una vía de exposición, no solamente el aire, el agua, el suelo, sino nuestros alimentos pueden tener una gran cantidad de estos bifenilos policlorados por esta biomagnificación. Aquí este mecanismo de acción es importante, que nos mencionaba Ivonne, de que, bueno, tiene receptores que se unen al DNA y que alteran la transcripción y la producción de algunas proteínas, que son las que en realidad son las que van a producir los efectos toxicológicos. Esa alteración en la síntesis de esas proteínas genera diferentes efectos adversos, que pues son los que nos mencionaba acá. Y eso, a eso se refiere, bueno, más bien, el que sea un disruptor endocrino. No sé si por aquí, ¿dónde lo vi? Mencionabas lo de disruptor endocrino. Se refiere a que compite con otras hormonas que también tienen ese mismo mecanismo de unión a los cromosomas y participan en la transcripción. Por ejemplo, las hormonas esteroideas. Entonces va a alterar el funcionamiento de esas hormonas, por eso se llama disruptor endocrino. Y bueno, el que es considerado carcinógeno.
Y bueno, básicamente son algunos puntos para destacar de estos bifenilos policlorados. Bien, gracias, Ivonne. Estos son otros compuestos, las dioxinas, también son compuestos orgánicos, se parecen, son también dos fenoles, pero aquí están unidos por estos oxígenos. Y aquí nos va a hablar de Luna de la Serna, José Eduardo, y Puentes Ramírez Cristal. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Cristal. Si gusta, pasamos a la siguiente. Ok. El término dioxina se utiliza a menudo para referirse a una familia de compuestos relacionados entre sí desde un punto de vista estructural y químico. Estas suelen ser muy estables porque son inertes químicamente, son difícilmente biodegradables y también son difíciles de metabolizar. Una vez que entran a un organismo, pueden permanecer ahí de 7 a 11 años aproximadamente. Son sensibles ante la radiación UV. Como características fundamentales es su lipofilia. Esto quiere decir que no son solubles en agua, sino en grasas. Tienen un alto riesgo de bioacumulación. Son cristales sólidos, obviamente. Tienen un punto de fusión entre las 100 y las 305 grados centígrados. Siguiente, por favor. Como rutas de exposiciones, principalmente a los humanos nos llega por el alimento. Como se puede ver, y se mencionaba, ya que son solubles en lípidos, estos se quedan en la grasa animal. Las dioxinas también son liberadas al aire y al suelo desde fuentes fijas, que son industrias, como fundiciones, papeleras, herbicidas o plaguicidas, entre muchas otras, también desde fuentes difusas que podrían ser volcanes, incendios forestales, entre otros. Y al agua llegan por las descargas de efluentes a partir de productos químicos y procedentes de la industria. Cristal, no sé si estás hablando, ya no te escucho. Bueno, esta parte le tocaba a mi compañero, pero no sé si tenía problemas con su conexión. Bueno. Como mecanismo de toxicidad, son inductores enzimáticos. Los procesos farmacodinámicos varían dependiendo del órgano. Tiene afinidad por los receptores AHR que se ubican a nivel nuclear. Se expresa en genes que codifican diferentes formas del citocromo P450. Cuando no hay ligandos, el receptor se encuentra en el citoplasma y estas se difunden a través de la membrana celular y en el citoplasma se ligan a los dominios del receptor formando el complejo que se moverá al núcleo posteriormente. Se desencadena la transcripción de genes que codifican para el citocromo P450 relacionados con la fase 1 de la biotransformación y enzimas de la fase 2. Modula la expresión de los genes relacionados con la síntesis de la quinona oxidorreductasa, de la aldehído deshidrogenasa, los glucoronos, la transferasa y el glutatión transferasa. Otros ligandos del receptor AHR son proteínas que responden a bajos niveles de oxígeno y que participan en la regulación del ritmo cardíaco. Como efectos adversos se tiene hepatotoxicidad, inmunotoxicidad, efectos disruptor endocrinos y mutagenicidad, así como alteraciones en el desarrollo. De mi parte sería todo.
Perdón. También se tiene carcinogenicidad, neurotoxicidad, efectos en el tracto gastrointestinal y se ha demostrado que también disminuye la síntesis de progesterona. Bueno, sería todo. De los efectos adversos. En esta, que explicabas es cómo se da ese mecanismo de inducción enzimática que es. Ajá, sí, inductores que enzimáticos. donde entra y se une a los receptores. Y esto, y también al igual que las que los bifenilos policlorados, estos también son disruptores endocrinos. También se han asociado con eso y pues, también varios de los efectos adversos tienen que ver. Pues aquí lo tienes, efecto disruptor endocrino. Tienen una acción hormonal, tienden a desplazar algunas hormonas, en especial las hormonas esteroideas. Varios de los efectos tienen que ver con eso, pero pues también tienen una gran diversidad de efectos. Aquí estos, a diferencia de los bifenilos policlorados, pues sí, se sintetizaban para utilizarse en algo, incluso como veíamos en el artículo, en uno de los artículos, de que algunos de los aparatos que utilizaban bifenilos policlorados se tenían, luego no hayan dónde guardarlos y los almacenan todos juntos, pero hubo por ahí un accidente. Es como se da ahorita la contaminación, pero las dioxinas son como un producto secundario industrial y no tienen aplicación, nada más se producen, sí se producen durante diferentes procesos industriales, pero sin siquiera tener aplicaciones. Muy bien. Este es otro compuesto. Aquí, bueno, lo voy a mencionar ahorita nada más así rápidamente. Hay otros grupos de sustancias que son los furanos, que es como una familia. Y por eso están colocados aquí, se parecen a este. También son dos fenoles unidos por un oxígeno y aquí un enlace. Y este nos van a hablar es el furano, que sí no tiene relación estructural con las dioxinas, pero también este es muy tóxico. Y nos van a hablar Miriam, Natalie Ramírez Cervantes y Natalia Guadalupe Díaz Gil. Sí, maestra, hola. Perdón, es que estoy aquí en la uni con Alex. A ver, adelante. Muy bien, bueno, el furano. El furano es un compuesto orgánico heterocíclico, es un líquido claro, es incoloro, es altamente inflamable y es muy volátil, con un punto de ebullición cercano al de la temperatura ambiente. Es tóxico y puede ser carcinógeno. Entonces, en cuanto a sus propiedades fisicoquímicas, su nombre Yupac pues, se conoce como furano o también como uoxol o también como furfurano u óxido de dibileno. Bueno, ahí vemos que su masa molecular es de 68 gramos sobre mol. Normalmente lo encontramos como líquido o incoloro amarronoso, dependiendo. Y su densidad es de 0,94 gramos sobre centímetro cúbico a 20 grados. Su punto de fusión llega a ser de menos 85 grados. Y su punto de ebullición es de 31,3 grados centígrados. Su solubilidad en agua es de 10 gramos sobre litro a 25 grados. Es esa, gracias. La ruta de exposición. Bueno, una vez que son liberados a la atmósfera, los furanos son partículas muy pequeñas, entonces se van a depositar eventualmente sobre el suelo y la vegetación. Son altamente insolubles en el agua. Estos compuestos se van a fijar fuertemente por absorción a los suelos o sedimentos y se degradan muy lentamente, persisten durante muchos años en el ambiente y se llegan a acumular en los organismos y entran en cadena alimenticia. Entonces, la exposición excesiva causa efectos negativos sobre la salud humana, afectando como al corazón, al sistema inmunológico, al hígado, a la piel, a la tiroides principalmente, y también pueden llegar a producir cáncer.
Bueno, ahora de la toxicinética y la toxicodinámica de este compuesto. Bueno, hablando primero de la toxicocinética, ya que se van bioacumulando y biomagnificando, la principal fuente que nosotros tenemos hacia este compuesto son los alimentos. Entonces se absorben a través del tracto digestivo. La absorción es rápida y fácil debido a que tiene baja polaridad por las membranas celulares del intestino delgado. Ya que se tiene dentro de nuestro organismo, la eliminación ocurre normalmente a las 24 horas de un 80%. La reactividad restante se acumula en el hígado o bien en los riñones y en el tracto gastrointestinal. La eliminación suele ocurrir por el aire expirado, por las heces y por la orina. La biotransformación ocurre sobre todo en el hígado, donde participan los citocromos P450. Durante esta biotransformación se obtiene este compuesto con nombre complicado que de ahora en adelante me voy a referir a él como BDA y que es realmente el que causa la toxicidad en el organismo. En los mecanismos de toxicidad se han descrito tres principalmente. El primero es el agotamiento de ATP en los hepatocitos. En los hepatocitos, sobre todo porque es el principal órgano que se ve afectado por este tóxico. El BDA causa la pérdida de ATP al lesionar las mitocondrias, específicamente porque causa un desacoplamiento irreversible de la fosforilación oxidativa de las mitocondrias, lo cual termina lesionándolas. Al no tener ATP no se puede reparar el ADN porque es un proceso que requiere energía y entonces se van acumulando los daños en el ADN causando finalmente la muerte de las células. El siguiente mecanismo es agotamiento de glutatión reducido, igualmente los hepatocitos por ser el principal órgano diana. El glutatión reducido es un tripéptido y este tóxico tiene afinidad por las proteínas. De esta manera se une a este tripéptido. El glutatión reducido participa en varios mecanismos de desintoxicación para metabolismos de diferentes tipos. De esta manera, al momento de que el tóxico se une a esta enzima, ya no es posible metabolizar los otros xenobióticos que se consumen o se tienen en el organismo y se van acumulando. Entre estos también se tienen los radicales libres, lo que finalmente causa daño en las células y, pues, por ende, la muerte de las células. Otros mecanismos están relacionados sobre todo con la producción del cáncer por este tóxico. No se tiene bien definido cómo es que se genera el cáncer, pero se ha propuesto tanto mecanismos genotóxicos como no genotóxicos. Los genotóxicos pues, están relacionados a que el mismo tóxico causa pues, los daños en las células, causa la muerte de las células y el cuerpo para compensarlo empieza a una proliferación excesiva de las células, lo que genera pues, el cáncer. Los mecanismos no genotóxicos están relacionados sobre todo con la expresión anormal de microARNs, la acetilación de histonas, y la metilación en el ADN. Siguiente, gracias. De los efectos adversos se han visto tanto en estudios en laboratorios como estudios epidemiológicos. En los estudios en laboratorios que se ha trabajado sobre todo con roedores, se ha visto la necrosis de las células del hígado y los riñones porque pues, son los principales órganos dianos que se ven afectados por este tóxico. Esto finalmente pues, causa lesiones hepáticas y en los riñones que pues, se ven como dolores en estos órganos. De igual manera, se ha visto que afecta al aparato reproductor de roedores machos al decrementar, hacer un decremento de testosterona y de la hormona luteinizante. También causa cáncer, como ya hemos mencionado, y también se ha visto efectos teratogénicos en roedores, principalmente el paladar hendido y hidronefrosis. Y la muerte, sobre todo esto no en roedores, sino en peces que se han visto expuestos a aguas contaminadas con este tóxico. Y en estudios epidemiológicos se ha visto que la ingesta del tóxico está relacionado con la reducción de linfocitos. Esto fue en un estudio en Suecia. De hecho, esta reducción de los linfocitos también ha visto en estudios en laboratorio con roedores. Y nada más que ya no lo puse porque siento que se va a ver como muy repetitivo, pero sí causa cambios en el porcentaje de los linfocitos.
Y también se ha visto que a través de la leche materna, niños que han consumido este tóxico presentan una mayor incidencia de infecciones del oído superior. Esto fue en Quebec, Canadá. Y ya, sería todo. Muy bien. Bueno, esta está muy completa porque nos hablan de la toxicocinética y esta parte importante de que el furano directamente no es al que se le hace responsable de los efectos, sino al producto de su biotransformación, que es este BDA, que es el que tiene estas implicaciones a nivel ATP y metabólico, a nivel metabólico. Y el otro, pues el estrés oxidativo que se genera por los radicales libres. Aquí cuando decías de que son mecanismos genéticos y no genéticos, algo así, bueno, no genéticos es cuando lo que pasa que estos radicales libres van a provocar como un daño directo en el ADN, eso sería genético, y alteraciones y mutaciones, que es lo que va a desencadenar el cáncer. Y los no genéticos serían estos, lo de los microRNAs, la acetilación de las histonas, la metilación, también tiene que ver con el ADN y su expresión, pero no directamente en la secuencia del ADN, sino más bien en el funcionamiento, que son estas acetilaciones y metilaciones y los microRNAs que también participan en ese funcionamiento. Pues sí, esta sustancia, pues igual como otras, pueden estar en suelos, en agua, y pues sí, una vía importante son los alimentos, que siempre todo lo que tienda a bioacumularse, el problema va a ser, un problema importante va a ser que los alimentos, nuestros alimentos, por estar nosotros al final de la cadena trófica, estemos consumiendo ya organismos que tienen una acumulación de estos compuestos. Y eso sería del furano. Entonces, no es furanos, es furano, como ustedes lo dijeron. Cuando hablamos de furanos, son otros compuestos. Entonces, bueno, bien, gracias, Natalia. Y Miriam Ramírez. Y bueno, este es otro grupo. Bueno, perdón. Es que ahorita tuve problemas con mi conexión, pero ya estoy Eduardo. listo. Ajá. A ver, pues si quieres, para que sí participes. A ver, ¿en dónde? Aquí estábamos hablando aquí de las dioxinas. ¿De dónde ibas a platicarnos? Sí, precisamente del mecanismo de toxicidad. A ver. Bueno, ya para este punto, pues las dioxinas, pues básicamente son inductores enzimáticos, que es de la manera en la que actúa el mecanismo de toxicidad de este compuesto. Estas actúan en diferentes órganos, tienen afinidad por el proceso que es aril hidrocarburo, o abreviado AHR. Este receptor se ubica a nivel nuclear. Lo que va a pasar es que codifican para lo que es el citocromo P450. Cuando no hay ligando, o sea, cuando no existen, por decir en este caso, las dioxinas, se encuentra en lo que es el citoplasma. De ahí, bueno, las dioxinas difunden a través de la membrana celular, pasan al citoplasma. Ahí es donde se encuentran con este receptor, que es el AHR. Forman un complejo y luego se van hacia lo que es el núcleo. ¿Podría dar a la siguiente, por favor?
Y bueno, este es un esquema un poquito más ejemplificado. Como les decía, pasa a lo que es el núcleo y de ahí desencadena lo que es la transcripción de los genes que van a codificar a lo que es precisamente el citocromo P450. Estos están relacionados con la fase 1 de la biotransformación y con las enzimas de la fase 2. Bueno, a partir de aquí, como les digo, estos genes están relacionados con la síntesis de quinona oxidorreductasa, de la aldehído deshidrogenasa citosólica, la glucuronasa, y la transferasa, así como la glutatión transferasa. Y bueno, este receptor está ligado a lo que es a bajos niveles de oxígeno, y participan en la regulación del ritmo circadiano. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de los efectos adversos de las dioxinas, se encuentra lo que es la hepatotoxicidad, donde las dioxinas disminuyen el peso del hígado e inducen a una fibrosis. Igual, participan en lo que es una inmunotoxicidad, que atrofian precisamente el timo y provoca una depresión en lo que es las células B y por ello una disminución de la producción de anticuerpos. También tiene un defecto disruptor endocrino, donde los disruptores son sustancias químicas, normalmente contaminantes, que tienen acción hormonal en animales y humanos y por ello alteran el sistema endocrino. Predominantemente a nivel reproductivo. También producen mutágenos y alteraciones en el desarrollo. Ahora sí, la siguiente. Porque ya solo falta una. Ajá, y por eso precisamente ante estos mutágenos, también tienen un efecto carcinógeno, así como neurotóxico, ya que la exposición a dioxinas a temprana edad, precisamente en la etapa placentaria, puede alterar el aprendizaje y la conducta. También tiene efectos en el tracto gastrointestinal y estudios realizados en la placenta humana demuestran que la exposición disminuye la síntesis de progesterona y el mecanismo propuesto es que induce aumento del colesterol inactivo. Y creo que sería todo, ya sería nada más la bibliografía. Ay, muy bien, sí, gracias, Eduardo. Sí, ya habíamos aquí, pues realzas la importancia que tienen estos como inductores enzimáticos, y eso quiere decir que puede haber incluso generarse como una tolerancia metabólica ante la misma sustancia, y pues personas que están siendo expuestas a estas sustancias, puede que algunas, por ejemplo, fármacos, o cuando se necesite que estén en algún tratamiento, no les haga efecto por esa inducción enzimática. Y bueno, nos explicas aquí muy bien dónde está el receptor y cómo es un receptor citoplasmático que tiene que ingresar al núcleo para estimular la síntesis de esas, bueno, primero del RNA mensajero, que corresponde a esas proteínas o enzimas que acá las mencionas. Por ejemplo, bueno, algunas de fase 1 que son oxidorreductasas, esta aldehído deshidrogenasa, o estas glutatión y glucurónido transferasa que son de fase 2, que son estimuladas. Pero supongo que este mecanismo acá, cuando hablas también de que es disruptor endocrino, porque es un mecanismo muy similar al de las hormonas esteroideas, también tienen su receptor en el citoplasma, se une el esteroide o la hormona esteroidea y viaja hacia el núcleo, y entonces se sintetiza, se induce la síntesis de RNA mensajero y de proteínas. Puede haber una estimulación. Entonces también algunas hormonas funcionan de esta manera, y estos
compuestos, las dioxinas, tienden a reemplazar, a desplazar a esas hormonas. Por eso dice acá que tiene una acción hormonal. Y es el mismo mecanismo que nos explicaba. Pero pues sí, son compuestos tóxicos. Estos, como ya mencionaba, tanto las dioxinas como los furanos, pues no tienen aplicaciones en ningún ámbito. Y estos simplemente son productos de desecho que han comprobado ser muy tóxicos y producen efectos a diferentes niveles, tanto por exposición aguda como por exposición crónica. Y esto, recuerdan que veíamos esta clasificación de, pues todavía se consideran probables carcinógenos, a lo mejor no está completamente comprobado, pero sí hay evidencias y antecedentes de que pudieran producir cáncer. A veces siempre es como muy complicado establecer así tajantemente para algunas sustancias que lo sean. Por eso se dice que es probablemente carcinógeno. Bien, muy bien. Gracias, Eduardo. Qué bueno que alcanzaste a entrar. Sí, una disculpa, es que tuve algunos problemas con mi computadora. Sí, pues así pasa. Bueno, ya nada más para terminar por hoy, esta la voy a mencionar también rápidamente. Son otro grupo de contaminantes, las grasas y aceites. Las grasas, ahorita vamos a ver que son características así como muy generales. Tienen la característica de ser sólidos a temperatura ambiente y son ricas en ácidos grasos. Bueno, aquí vienen algunas características más que tienen que ver con los alimentos. Los aceites, su característica principal es que son líquidos a temperatura ambiente y son ricos en ácidos grasos insaturados. Hay algunas excepciones, hay algunas grasas que son líquidas y que de todos modos por su estructura química son consideradas como grasas. Igual hay algunos aceites que son sólidos y que más bien son sólidos porque están asociados a otros compuestos. Por ejemplo, aquí el del aguacate, que es sólido, pero es un aceite por sus características químicas. A nivel ambiental, las grasas y los aceites son compuestos orgánicos, pero son muy estables. La mayoría de ellos, también aquí pues es toda una familia de compuestos. Tienen algunas características comunes y una de ellas es que son muy estables y persistentes, porque son persistentes. La principal problemática de encontrarnos grasas y aceites en el agua es su baja densidad. Bueno, es su baja densidad y que no son miscibles en agua, no son solubles en agua, ni siquiera son miscibles. Entonces tienden a formar una película superficial. Ese es el principal problema porque esa capa va a evitar que se lleven a cabo eventos biológicos y fisicoquímicos dentro del agua, en las profundidades del agua, porque la capa va a estar tapando, por ejemplo, impide el intercambio de gases entre oxígeno y dióxido de carbono, que es pues, un ciclo muy importante en el agua. Tiene que haber cierta oxigenación y liberación de dióxido de carbono al aire, porque se están llevando a cabo esos procesos biológicos. Si no hay la suficiente oxigenación, los organismos no pueden sobrevivir, los organismos acuáticos no pueden sobrevivir por la carencia de ese oxígeno y puede estarse acumulando el dióxido de carbono que ellos mismos están liberando. Esto pues va a conducir a la muerte de esas especies por la carencia de oxígeno. El otro inconveniente de estas grasas y aceites también es que depende de la concentración, pero esta capa puede ser muy gruesa, que altera el paso de la luz solar que es necesaria para llevar a cabo procesos fotosintéticos que se llevan a cabo por organismos acuáticos también
que sobreviven en las profundidades del agua. Si no les llega la luz solar, esos procesos fotosintéticos no son llevados a cabo. Bueno, además de que esas grasas y aceites pueden cubrir especies, por ejemplo, aquí hablamos de algas, plancton, pero igual puede ser a otras especies, a otros organismos y provocarles asfixia. También hay una fracción soluble, en general es insoluble, pero hay una fracción soluble de esas grasas y aceites, pueden provocar daño directo por mecanismos de que ingresan a la célula y ahí provocan mediante algún mecanismo un daño directo a celular. También hay alguna fracción de esos grasas y aceites que son sedimentables. Hablamos de que la mayoría flota y por su densidad, por su baja densidad, queda en la superficie, pero hay algunos otros que a lo mejor asociados a otras partículas se van hacia el fondo, y ahí también el hecho de que estén ocupando ese espacio afecta, por ejemplo, el desove de algunos animales, organismos que requieren de ese espacio, se ve afectado. Entonces sí, la presencia de aceites y grasas en el agua pues es muy contaminante, en especial en este caso es un contaminante ambiental que daña a esos ecosistemas acuáticos. Bueno, esta es como la definición, y esta es la definición que trae Semarnat. Son compuestos orgánicos constituidos principalmente por ácidos grasos, es el tipo de compuesto orgánico, y pueden ser de origen animal o vegetal. También pueden provenir de hidrocarburos de petróleo. Y más bien la característica que tienen en común es que pueden ser extraídos por el hexano como solvente. Son solubles en hexano. Esa es una de las características que lo distinguen. Y bueno, que en su estructura química tienen ácidos grasos. Estas grasas y aceites provienen de diferentes fuentes. De origen doméstico, pues todo el aceite que utilizamos en la cocina, también lo proveniente del lavado de ropa, del aseo personal, y sobre todo pues, las cremas y aceites que podemos utilizar contienen algo de esto y contaminan el agua, y sí necesita ser tratado para eliminar estas grasas y aceites. En especial a nivel urbano, los establecimientos que preparan comida son una fuente muy importante de contaminación de aceites y grasas en general. Esto debe estar también muy regulado de dónde desechan estos, porque son contaminantes. Y bueno, taller automotriz, los motores, cualquier motor, los motores de estas naves acuáticas, botes, lanchas de motor, liberan, son también una fuente importante de contaminación acuática de grasas. La industria petroquímica, las procesadoras de carne, las empaquetadoras, las que hacen embutidos, en todo ese proceso necesitan utilizar mucha agua. De hecho, desde que el proceso de matar al animal y obtener las partes comestibles, se utiliza bastante agua, y con esa se arrastran, no es que sean solubles, pero sí se arrastran las grasas y los aceites como parte de esos animales, y contaminan el agua. La industria cosmética también es una fuente muy importante. Esta la estuvo difundiendo mucho tiempo la Semarnat como
pues como un recurso para concientizar a la población de dónde desechar estos residuos, son residuos en general, pero sí se hacía énfasis en particular de cómo desechar los residuos de aceite, que igual que otros restos, residuos o basura que generamos, los aceites comestibles que ya fueron utilizados, tampoco es recomendable estarlos reutilizando para cocinar porque se generan en ese calentamiento, en ese proceso de calentamiento, compuestos tóxicos que ahí sí pues van directamente en los alimentos. Pero pues no es tampoco recomendable verterlos a la tarja o al fregadero, porque va a contaminar el agua. Entonces, ese es lo que se recomendaba, es irlos depositando en botellas de plástico y posteriormente pues desecharlos en esas zonas de recolección, de acopio de reciclables. Aquí estos son límites máximos, también es de la Semarnat, es límite máximo permitido en el agua tratada, sería agua residual pero tratada, que puede ser reutilizada. Servicio, bueno, tipo de reuso, sí es agua que se puede reutilizar, servicio al público con contacto directo, 15 miligramos por litro de grasas y aceites, y también cuando es por contacto indirecto o ocasional, 15 miligramos por litro, es más o menos, aquí varía, depende del uso, llega a permitirse hasta 50 miligramos por litro en algunas ocasiones, pero sí ya cuando se habla de agua que puede ser, puede estar en contacto directo con la población, es estos niveles. Bueno, vamos a dejarle hasta aquí. No sé si tengan algún comentario o duda. Bueno, Me parece que todo bien, maestra. Todo bien, bueno, les voy a dejar, no todavía no, es que esta presentación todavía está más larga, pero continuamos la próxima semana. El lunes no hay clases, entonces hasta el miércoles nos veríamos y ya yo creo que prácticamente terminaríamos con las presentaciones y probablemente la semana que entra terminemos ya con este tema. Entonces, bueno, pues si no hay comentarios, que tengan buen fin de semana, buen puente y nos vemos de hoy en 8. Gracias, maestra. Gracias a ustedes. Hasta luego, que estén bien. Gracias. Gracias, nos vemos. Maestra. Hasta luego, gracias.